La predisposición genética determina que una persona sea destinada a una vida espiritual sin esperanza y salvación. Veamos lo que Dios dice acerca de la esperanza. Siempre puedes elegir. Estudiemos Ezequiel capítulo 18, versículo 20, Deuteronomio 24, versículo 16 y Deuteronomio capítulo 5, versículo 9, la segunda parte, por medio de unas preguntas y respuestas entre un discipulador y uno o más discípulos. Por favor, abramos la Biblia y consultemos todos Ezequiel capítulo 18. Todos unidos en voz alta junto con el discípulo, favor de leer lo que Dios dice en Ezequiel 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Sí, esta es palabra de Dios. Ninguna persona se queda marcada de por vida sin esperanza de salvación debido a su crianza, herencia, ambiente, otras personas, ni otras cosas. Cada uno es personalmente responsable y puede responder a la llamada de Dios para salvación. La misma verdad se repite en Ezequiel capítulo 18, versículos 1 al 4, 9, 13 y 17. Sin embargo, hay gente que no acepta ni aplica esas verdades porque dicen erróneamente que la predisposición genética y los así llamados pecados generacionales, entre comillas, según la ley de Dios, son determinantes en la vida de las personas. Para las personas que creen esto, pareciera que hay una contradicción en la Biblia. Para ver que la Biblia no se contradice y para entender correctamente lo que Dios dice, abramos la Biblia y consultemos todos la ley de Dios en Deuteronomio capítulo 24. Todos unidos en voz alta junto con el discípulo, favor de leer lo que dice Dios en Deuteronomio 24, versículo 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Gracias. Esta es palabra de Dios. Al igual que en los versículos citados en Ezequiel 18 y en otras porciones de la palabra de Dios, Dios claramente puso la responsabilidad por el pecado de una persona solamente en sí misma. La muerte eterna es la consecuencia espiritual para cada persona que rechaza a Dios. Sin embargo, las consecuencias físicas del pecado de otros a menudo las sufren otras personas, especialmente los que están relacionados estrechamente con el ofensor. Todos unidos en voz alta junto con el discípulo, favor de leer lo que Dios dice acerca de las consecuencias físicas en la segunda parte de Deuteronomio 5, versículo 9. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación
de los que me aborrecen. Gracias. Esta es palabra de Dios. Lo que se sufre hasta la tercera y cuarta generación son las consecuencias físicas, temporales y naturales. Los ejemplos que vemos en la Escritura cuando habla acerca de lo que Dios visita hasta la tercera y cuarta generación, los ejemplos son hambres, pestilencia, enfermedad, dolor, sequedad, guerras y hasta la muerte física. Por ejemplo, un hombre, primera generación, que malgasta su dinero con el licor para borracheras. Su hijo, segunda generación, no tiene la oportunidad de recibir una buena educación. No sabe leer ni escribir, vive en pobreza y malnutrido. Cuando él crece, como no pudo estudiar mucho, tal vez solo tiene un trabajo que paga poco y a su vez su hijo, tercera generación, crece sin poder recibir una buena educación, vive en pobreza y malnutrido. De esta manera, hasta la tercera y cuarta generación puede sufrir las consecuencias de lo que hicieron sus padres y abuelos, pero se limitan a consecuencias físicas, naturales y temporales, mientras que el estado espiritual de cada uno es independiente de esas condiciones físicas. Cuando Dios interviene y cualquier persona reciba la salvación de Dios, no sufrirá la muerte eterna. Tendrá vida en Dios, crecerá espiritualmente, gozará de una vida victoriosa y tendrá vida eterna. Las consecuencias del pecado que afectan a otros hasta la tercera y cuarta generación y la predisposición genética hacia la tentación a ciertos pecados puede influir mucho en la vida de uno, pero no son determinantes. El pecado es una decisión. Por el solo hecho de que podamos ser tentados o débiles en un área en particular de nuestra vida, eso no significa que tengamos que cometer ese pecado. Pregunta de reflexión. ¿Creces en esperanza, sabiendo que Dios trata personalmente con cada persona y que siempre puedes decir no a la impiedad y vivir en fe y victoria sobre el pecado? Terminamos este tiempo de estudio y reflexión orando por ti en silencio.